Hermanos de CDPC, bienvenidos a esta reunión más de martes, dispuestos a alabar a nuestro Dios, dispuestos a recibir algo nuevo de Dios, expectantes de lo que Él tiene para nosotros. Sabemos que Él trae algo nuevo cada reunión, cada palabra de nuestro pastor, que sabemos que viene de Dios. Hay que tomarla, hay que creerla y hay que atesorarla en nuestro corazón y ponerla en práctica, ¿verdad? Es un gusto estar aquí este día de martes, un día más con ustedes, hermanos. Dios les bendiga, les mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo y pues vamos a empezar. Les pido por favor que antes de que continuemos compartas este video con tus contactos, con todos tus contactos, que no te dé pena compartir este mensaje de salvación y de vida. Y pues vamos a iniciar, hermanos. Concentrémonos en su presencia y en su palabra y en lo que hoy Él trae para nosotros. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos por este día, Señor, gracias te damos porque estás con nosotros, Señor, porque enviaste, Señor, al Consolador, al Espíritu de verdad, y ahora está con nosotros, y ahora está en medio de nosotros, y vive en nosotros. Gracias, Padre Santo, Señor, porque tenemos acceso a ti a través de Jesús, y porque hoy podemos estar aquí con un corazón más, nos prestas la vida, nos das un día más de vida con un propósito, Señor, con el propósito de reflejar tu gloria y de llevar tu evangelio, Señor. Pongo en tus manos esta reunión, Padre Santo, y este mensaje, Señor, que se va a dar, Padre Santo, esta transmisión, que llegue a mucha gente, la cual pueda ser bendecida por lo que tú traes en esta noche, Señor. Te lo pido y te doy gracias, Espíritu Santo. Te pido que nos ayudes a entrar en un ambiente de adoración, Señor, un ambiente de tu presencia, impregnado de tu presencia en cada pantalla, Señor, y en cada persona que nos está viendo, Señor, a través de este medio. Te doy gracias y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, pues vamos a iniciar con el canto del día de hoy, hermanos. Vamos a decirle al Espíritu Santo que sople en nuestras vidas, así que te pido que cierres tus ojos, que te concentres y que cantes con tu corazón. Es una canción muy fácil, cántalo desde tu interior al Espíritu Santo. Amén. Sopla en mí. Espíritu Santo,
Señor, sabemos que tú estás soplando con tu viento, Señor, con tu presencia, Señor. Y con la misma actitud pasamos al tiempo de predicación, al tiempo de la palabra de Dios. Démosle paso a nuestro pastor. Buenas tardes, amados hermanos de Casa de Dios y Puerta del Cielo. Ya estamos aquí listos de nueva cuenta para compartir la palabra de Dios. Estamos gozosos, estamos expectantes de lo que Dios está haciendo en la iglesia a través de nuestras vidas, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Cuántos están gozosos? ¿Cuántos están expectantes de lo que está sucediendo ahora en la reapertura de Casa de Dios y Puerta del Cielo? Este domingo las dos reuniones estuvieron prácticamente llenas, con una presencia de Dios hermosa, con una expectación de los hermanos de recibir de Dios, con un hambre de Dios. Y bueno, vemos que Dios todo lo usa para bien, amados hermanos, ¿verdad? Pareciera que perdimos el tiempo, que se perdieron 5 meses, pero todo ese tiempo Dios lo ha usado para bien. Y ahora Dios nos está mostrando, ¿verdad?, la visión clara de qué es lo que vamos a hacer. Les decía yo que este domingo ya prácticamente no cabían en las reuniones, hermanos. Entonces creemos que en un mes, a más tardar, estaremos abriendo una tercera reunión en las tardes, a las 5 de la tarde el domingo. Y como creemos que Dios nos va a seguir respondiendo, estamos pensando y estamos orando y pedimos sus oraciones para poder congregarnos en el terreno que está junto a la iglesia. Es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, ¿verdad? Vamos a rentar o en su momento a comprar una lona, una carpa, y ahí vamos a hacer las reuniones donde podamos estar con esa sana distancia que nos pide el gobierno, al aire libre, ¿verdad? Que circule el aire, y donde podamos estar 100 o más personas. Así es que métase en el propósito de Dios, métase en el plan de Dios y adelante. Ya hemos orado, ya hemos adorado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros y creemos que el Espíritu Santo está allí donde ustedes están, hermanos. Si usted está con fe ahí en su casa, donde esté siguiendo la transmisión, en el nombre de Jesús. Y precisamente pensando, orando y meditando en qué predicar, en qué compartir, el Espíritu Santo me ha estado hablando acerca de no compartir temas que ya son, pues hasta cierto punto, repetitivos. No que no tenga importancia, no que no tenga poder, sino que el Señor está poniendo en mi corazón el deseo de tocar temas que tengan que ver con la actualidad, que tengan que ver con lo que está pasando y lo que está por venir. ¿Cuál es el papel de la iglesia? ¿Cuál es el papel de cada uno de nosotros? Como la predicación del día domingo, ¿verdad? Los que estuvieron y los que no estuvieron, pues ahí está grabada en la página de la iglesia, que se llamó Los que trastornan el mundo. Y fue una palabra que me sigue a mí resonando en el corazón, ¿verdad? Nosotros somos esos que trastornan el mundo, que invierten la normalidad, hermano. La normalidad que el mundo ha querido establecer, pero no la normalidad de Dios. Entonces nosotros tenemos que revertir esa normalidad a través de la palabra de Dios, para que todo lo malo pueda ser trastornado y sea convertido en lo bueno. Entonces el Espíritu Santo me ha estado hablando en ese sentido, y los temas tienen que ir enfocados hacia la actualidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si bien es cierto, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, pero Él nos está dando estrategias. Esa es la palabra, estrategias para este tiempo, de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cuál es la palabra que hoy en día la iglesia necesita escuchar. Y bueno, ya les di parte de lo que Dios ha estado hablando, de qué es lo que viene por delante, y les invitamos a que sea parte de lo que está sucediendo.
no se quede nada más siendo un observador, ¿verdad? Y no se meta dentro de lo que Dios está haciendo. Porque qué triste va a ser, ¿verdad? Ver que crezca, ¿verdad? Que se abra esa carpa y que lleguen, ¿verdad? Más gente, porque está llegando gente, hermano. Y de eso se trata el tema de hoy. Ya no me adelanto más. El tema del día de hoy es: la opresión trae multiplicación, amados hermanos. ¿Sí me escuchó? La opresión, ¿verdad?, al pueblo de Dios, a la iglesia, ¿qué crees? Trae multiplicación, hermano. Y lo podemos ver a través de la Biblia, a través de la historia, ¿verdad? El enemigo ha querido oprimir, ha querido atribular al pueblo de Dios de diferentes formas, de diferentes maneras, en diferentes épocas. Pero hasta el día de hoy no se da cuenta que cada vez que quiere oprimir, que cada vez que quiere atribular al pueblo de Dios, el pueblo de Dios se multiplica. No ha aprendido la lección el enemigo. Y veíamos también cuando dice la escritura que si los sabios de este mundo hubieran conocido o hubieran sabido que Jesucristo al morir iba a traer un gran avivamiento, un gran mover, hermano, no lo hubieran crucificado. Y eso es de lo que te hablo, ¿verdad? Cuando siempre que el enemigo ha querido, ¿verdad?, acabar con la iglesia, ¿qué crees? Ha venido multiplicación. El enemigo pensó que crucificando, ¿verdad?, matando a nuestro Señor Jesucristo, ahí se acababa todo, ahí obtenía su victoria, y no se dio cuenta que eso solamente era el principio para el gran mover de Dios hasta nuestros días y lo que viene. Y por eso el tema de hoy se llama: la opresión trae multiplicación. Y hay diferentes maneras de opresión, hermano, de tribulación para la iglesia, para el pueblo de Dios, y la que estamos viviendo hoy en día es esta pandemia, esta recesión económica que nos ha afectado, ¿verdad? Pero específicamente la pandemia, que nos ha llevado a una cuarentena, no solamente en las familias, sino también en las congregaciones. Y el enemigo se estaba frotando las manos diciendo: híjole, ahora sí cerré todas las iglesias, ahora sí detuve el avance del evangelio, pero no ha aprendido la lección que la opresión trae multiplicación, hermanos. Y eso es una realidad, es una verdad, porque lo estamos viendo, lo estamos viviendo. En la primera reunión que tuvimos, estuvieron casi llenas las 2 reuniones, amados hermanos. Y en la primera reunión tuvimos 3 almas para Cristo, amados hermanos. En esta reunión de este domingo que pasó, las 2 reuniones prácticamente llenas, y también tuvimos personas nuevas, hermano, invitadas. Entonces entendí, ¿verdad? Y por eso el tema, que la opresión, la tribulación, en lugar de apagar a la iglesia, trae multiplicación, hermanos. Eso es bíblico. Así es que dice el Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y en esos momentos de debilidad, ¿verdad?, cuando la iglesia está, ¿verdad?, cerrada en sus casas, dice el Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así es que vamos a entrar de lleno al tema de hoy, amados hermanos. Introducción: entre más opresión y persecución y maldad en contra de los hijos de Dios, hermano, la iglesia se fortalece y multiplica. ¿Verdad? Muchos pensaron: híjole, qué palazo le dieron a la iglesia, la cerraron, ahora no se pueden congregar, ahora se están apagando, se están secando, se están muriendo, pero no se dan cuenta, ¿verdad?, que la persecución, la opresión, ¿verdad?, la tribulación, ¿verdad?, y maldad en contra de los hijos de Dios, la iglesia se fortalece y se multiplica. Y eso es una verdad, hermano. Lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Y por eso le digo que usted sea parte de lo que Dios está haciendo, hermano. No se quede ahí nada más observando, sino sea parte de lo que Dios está haciendo. Todo lo que acontece a los hijos de Dios, el Señor lo usa para bien, hermano. Así lo establece la Escritura. Todo lo que nos acontece a los hijos de Dios, Dios lo usa para bien. Hay un canto que dice, ¿verdad?, que todo lo que el enemigo hace en contra de los hijos, Dios lo usa para bien. En medio de la pandemia y de la recesión económica, hermanos, y cualquiera que sea el problema que estés pasando, escúchame bien, el que me está viendo ahí, seas de casa de Dios o no seas de casa de Dios, o no seas cristiano, ¿verdad? Estás escuchando, te llegó este mensaje, alguien te lo compartió, ¿verdad? En medio de la pandemia y de la situación económica que estamos viviendo, o cualquier problema con el cual estés pasando, Dios lo va a usar para bien. Dios lo va a usar para bien. Así es que si tú tienes algún problema, si tienes alguna situación,
bueno, puedes acercarte a nosotros, queremos orar por ti, ¿verdad? Mándanos tus comentarios, mándanos tus datos y queremos orar por ti y también queremos invitarte a que te congregues los domingos. Ya está abierto, ya es el segundo domingo y este que viene va a ser el tercero, Dios mediante, y creemos que ya no va a haber lugar. Hace rato hablé con unos hermanos que no han llegado porque haciendo cuentas, digo, ya están llenas las 2 reuniones y hay como 15 hermanos que no se han congregado por diferentes factores. Entonces, cuando se quieran congregar ya no va a haber espacio, vamos a tener que abrir la tercera reunión. ¿Cuántos dicen gracias a Dios? Entonces, pensando en esto, en el tema de la prédica del día de hoy, que la opresión, ¿verdad? La opresión produce multiplicación. Entonces le damos gloria a Dios porque todo esto que está pasando Dios lo ha usado para bien. Y les decía yo que es bíblico específicamente en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios desde Génesis, ¿verdad? Podemos observar cómo, ¿verdad? Tuvo que llegar a Egipto como esclavo. Y ahí estuvo oprimido por 430 años. Y después salieron, ¿verdad? Porque Dios los sacó con mano poderosa. Pero el pueblo de Dios durante toda la historia del pueblo de Israel ha padecido, ha tenido que salir, ha tenido que pasar por opresión, ha sido esclavo en otras naciones. Y hasta el día de hoy, hermano. Y a esa dispersión del pueblo de Dios, el hecho de que el pueblo de Dios, ¿verdad? Apenas cumplió 70 años hace poco, ya como Estado, como nación, y empezaron a regresar todos los judíos de todo el mundo a Jerusalén. Pero la verdad es que han sido dispersados. El enemigo los ha querido dispersar, ha querido acabar, porque es el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Ha querido desaparecerlos del mapa. Y ahora que estuve preparando este mensaje, pude ver que en diferentes episodios de la historia los judíos han querido ser exterminados, hermano. No solamente la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración, ese es un evento, pero a través de toda la historia han sufrido, han viajado de una nación a otra, ¿verdad? Y a eso se le llama la diáspora. La diáspora es el hecho de la dispersión de los judíos exiliados de su país, es decir, que han tenido que salir huyendo de su país, ¿verdad? La diáspora implica la dispersión de grupos étnicos, dispersarlos, o religiosos que han abandonado su lugar de procedencia originaria y se encuentran repartidos por todo el mundo. Entonces ahora usted puede entender por qué en todo el mundo hay judíos, hermano. Porque han sido perseguidos, han tenido que salir huyendo de su nación. ¿Por qué te preguntas por qué? Porque son el pueblo escogido de Dios. Pero podemos ver que toda esa diáspora, toda esa éxodo de los judíos hasta el día de hoy, Dios lo ha usado para bien, hermano. Porque entre más los han querido exterminar, ¿qué crees? Más se multiplican, hermano. Y hoy en día los judíos, ¿verdad? Pues es una nación próspera, es una de las potencias mundiales, económicamente, militarmente, científicamente, amado hermano. ¿Y por qué? Porque son especiales, no, porque son el pueblo de Dios, hermano. Y ahora nosotros somos ese Israel espiritual. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? De tal manera que usted es un judío espiritual. Y las mismas promesas que Dios ha hecho con el pueblo judío natural las ha dado para nosotros. Y así como ellos, ¿verdad? Han sido, ¿verdad? Oprimidos, esclavizados. También el enemigo nos ha querido esclavizar. Pero entre más nos ha querido oprimir, más nos multiplicamos. Y eso es lo que sucedió ahora con esta cuarentena, ¿verdad? Nos oprimieron, nos encerraron, pero ¿qué crees? Más nos multiplicamos, hermano. Así es que vamos a entrar de lleno a este tema. Éxodo capítulo 1, versículo 8 al 12, precisamente está hablando de cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto. Fíjese lo que dice, entre tanto, ¿verdad? Que estaban viviendo ahí en Egipto esclavizados. Recuerden que Dios usó a José para poder llevar al pueblo de Israel a Egipto y que fueran salvos, hermano. Pero después dice aquí, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, hermanos. Y le dijo a su pueblo, a los egipcios, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, hermano. Porque Dios siempre bendice a su pueblo.
Y nosotros somos su pueblo y somos bendecidos, hermano. Sea cual sea la circunstancia, sea cual sea la condición, Dios siempre nos va a bendecir. Y fíjate lo que dijo el faraón: el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, hermano. O sea, llegaron ahí de refugiados, de esclavos, pero empezaron a multiplicarse y se volvieron más fuertes que ellos. Y ellos lo sabían, hermano. Entonces, entre más el enemigo quiere oprimir al pueblo de Dios, el pueblo de Dios más se multiplica, más prospera, a tal grado, dice, que se ha hecho más fuerte que nosotros, decían los egipcios. Y de la misma manera hoy, hermano, yo lo puedo ver, ahora Dios nos ha hecho más fuerte, hermano. Y el faraón tiene miedo del pueblo de Israel. Versículo 10 dice: ahora pues, dice el faraón, seamos sabios para con el pueblo de Israel, para que no se multiplique, hermano. Y acontezca que viniendo la guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Fíjate, se están multiplicando, son más fuertes que nosotros. Ahora vamos a ponernos las pilas, ¿verdad? No sea que se multipliquen y acontezca que cuando haya guerra se nos volteen en contra, ¿verdad? Y se vayan con el enemigo y vengan en contra de nosotros y se vayan de la tierra. Es decir, está diciendo que se vayan nuestros esclavos. Ahora, ¿quién va a construir nuestras ciudades? Versículo 11 dice: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Versículo 12, ahí es donde quiero llegar. Pero cuanto más los oprimían los egipcios a los hebreos, a los israelitas, dice, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Así es que, amado hermano, entre más se oprimen al pueblo de Dios, más se multiplica el pueblo de Dios y crece, de manera que aún los enemigos temen a los hijos de Dios. Y eso es lo que está pasando, hermano. ¿Verdad, hermanos? Quiere oprimir el enemigo, ¿verdad? Una cuarentena de 5 meses, ya vamos para 6 meses. ¿Qué crees? Tanto más nos suprimían, más nos multiplicamos y más crecemos. ¿Verdad? Durante 5 años hemos estado orando que vamos a crecer, que nos vamos a multiplicar, y no se había dado la situación hasta ahora, cuando fuimos oprimidos y entonces vino la multiplicación. Y eso es lo que está sucediendo. Y ahí, a partir de ahí, toda la historia del pueblo de Israel ha batallado, ha sufrido, ¿verdad? Cuando ya establecieron el primer templo, el segundo templo, vinieron los romanos y derribaron el templo con el general Tito, y se dispersaron de nuevo, hermano. De nuevo la diáspora, salieron de sus hogares y empezaron a buscar refugio en otras naciones. Y por lo que estuve leyendo, en las naciones a donde iban, los maltrataban, hermano. Los menospreciaban. Decían que tenían pacto con el enemigo. Un montón de cosas horribles, hermano. Obviamente lo entendemos porque es el pueblo escogido de Dios y porque la salvación viene de los judíos, hermano. Por eso el enemigo lo ha querido exterminar. Y no como pueblo, sino antes de que fuera pueblo, ¿verdad? Desde los patriarcas. Desde Abraham, que su esposa era estéril. Isaac, que su esposa era estéril, hermano. Y de ahí para acá lo ha querido exterminar. Pero entre más es oprimido el pueblo de Dios, más se fortalece, más crece y más se multiplica. Y el enemigo empieza a temblar porque cada día somos más. Y ahora con estas redes sociales, hermano, pues se potencializa todo esto. Porque ahora nos hemos multiplicado muchísimo más. Estábamos analizando antes de empezar la reunión las estadísticas. Ya llevamos más de 4,000, hermano, 4,400 personas alcanzadas, nada más en este mes que estamos corriendo. No, más de 10,000, hermano, estoy quedando corto. Y más de 4,000 personas que interactúan con la página. Y más de 2,500 personas que están siguiendo la página. Porque entre más oprimido es el pueblo más se multiplica y más crece. Y ahora con esa estrategia que me dio el Señor, ¿verdad? Que les lancé el reto de publicar un versículo, hacer un videíto, publique el versículo, explíquelo y láncelo a las redes sociales, hermano. Porque el pueblo de Dios se está multiplicando. Ahora más que nunca hay palabra de Dios en las redes sociales. Así es que no sea un observador y métase dentro de lo que Dios está haciendo.
Entonces vamos a ver ya en el Nuevo Testamento cómo sigue esa persecución en contra de la iglesia, en contra de los cristianos, cómo el enemigo ha querido, ¿verdad?, matarlos, destruirlos, desaparecerlos, pero entre más lo oprimen, el pueblo más se multiplica. Y sobre todo lo vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, donde se origina, ¿verdad?, la iglesia primitiva. Dice en Hechos capítulo 4, versículo 1 al 4, dice: hablando ellos al pueblo, los apóstoles, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Fíjate, los mismos fariseos, los mismos saduceos, hermano, estaban resentidos de que enseñaban al pueblo. Y eso es lo mismo hoy, hermano. Va a haber otras denominaciones, incluso de la misma denominación, cristianos, religiosos, saduceos, ¿verdad?, que están resentidos con lo que Dios está haciendo con la iglesia. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano, hermano, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Fíjate, la oposición al avance del evangelio, ¿verdad? Pero decíamos que entre más es oprimido el pueblo de Dios, más se multiplica. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000, hermano. Estamos hablando del capítulo 4 del libro de Hechos de los Apóstoles. Apenas había iniciado la iglesia primitiva y ya eran, en este episodio se convirtieron como 5,000 varones. Acuérdese que en el primer discurso de Pedro se convirtieron 3,000. Y acá eso fue en el capítulo 2. Y en el capítulo 4, después de que los agarraron, ¿verdad?, y los metieron a la cárcel. Es decir, cuando somos oprimidos, cuando somos atribulados, más nos multiplicamos. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000, amados hermanos. Entonces lo que yo quiero que tú entiendas es que todo esto que está pasando, hermano, nos ha ayudado para bien. La iglesia ha crecido, la iglesia se ha fortalecido. La iglesia ha tenido que ser creativa, ha tenido que buscar alternativas, hermano. Hay una iglesia aquí en Puebla de un pastor amigo, ¿verdad? Un buen amigo, Sergio Madrid, ¿verdad? Que veo que tiene sus reuniones en coche, hermano, en el coche, como si fuera autocinema. Allí en el parque ecológico, ¿verdad? Se pone el pastor al frente y los coches formados. Y ¿cómo le hacen? No sé, ¿verdad? Yo creo que bajan las ventanas y escuchando el evangelio desde su coche, hermano. Entonces, el enemigo nos quiere encerrar, pero el pueblo más se multiplica. Gloria a Dios. Nosotros que desde antes de la pandemia, acuérdense que ya veníamos con las transmisiones, hermano. Y ahora, gracias a esa continuidad que hemos dado a las transmisiones, es por eso que tenemos esos números. Porque no cualquier iglesia que empezó en la pandemia a transmitir tiene esos números, hermano. Porque hay que estar trabajando constantemente. Y entre más es oprimido el pueblo de Dios, el pueblo más se multiplica. En Hechos capítulo 12 hay otro episodio donde dice 12 versículo 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, hermano. Fíjese, en el capítulo 12. Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles, hermano. Versículo 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, hermano. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, hermano. Era entonces los días de los panes sin levadura. Versículo 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, hermano, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Entonces de nuevo vemos la cárcel, vemos el encierro. Qué casualidad, hermano, ¿verdad? Nosotros no estamos en la cárcel, pero como si fuera la cárcel, hermano, estamos en un encierro, ¿no? Entonces lo metieron a la cárcel, y no solamente lo metieron a la cárcel, sino que estaba custodiado por 4 grupos de 4 soldados, es decir, 16 soldados para vigilar a Pedro que no se escapara de la cárcel, hermano. Entonces vemos opresión, vemos tribulación, ¿verdad? Porque los maltrataban, porque mataron a Jacobo y porque a Pedro lo metieron a la cárcel. Y luego el versículo 24 de ese mismo capítulo 12 dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, hermano.
Sí, había maltrato a la iglesia, había muerte, había prisión, pero ¿qué crees? La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¡Wow! Y un ejemplo claro somos nosotros, ya que estamos creciendo, y no solamente eso, sino que el Señor nos ha llevado a lanzar ese reto de publicar un videíto de la palabra de Dios. ¿Y qué provoca eso? La palabra del Señor crecía y se multiplicaba, hermano. Espero que, ¿verdad?, que sean obedientes. Yo le puse ahí, si eres hijo de Dios, acepta el reto, y si no eres hijo de Dios, pues como si no lo hubieras visto. Pero si estamos en ese encierro que el enemigo nos ha querido tener, ¿qué crees? La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Les decía yo que hoy más que nunca, ¿verdad?, todos los pastores, hasta los que no sabían manejar las redes sociales, tuvieron que meterse a aprender, ¿verdad? Unos transmitiendo chueco al revés, otros transmitiendo parado su celular, pero hemos ido aprendiendo, hermano. Pero el Evangelio ha seguido anunciando. Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 18 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas, está hablando el apóstol Pablo, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, o sea, todas las tribulaciones, las persecuciones, los encarcelamientos, Pablo fue el que más padeció persecución, hermano. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, hermano. ¡Gloria a Dios! Todas las cosas que nos han sucedido han redundado más para qué, hermano, para el progreso del Evangelio. Es decir, que esta cuarentena y esta situación económica ha redundado más bien en el progreso del Evangelio, hermano. Porque antes de la cuarentena, hermano, pues éramos el mismo grupito de siempre, ¿verdad? No crecíamos, ya éramos religiosos de domingo, de martes, pero ahora yo estoy viendo el hambre, yo estoy viendo la sed y estoy viendo que están llevando a gente nueva, gloria a Dios. Entonces quiero que sepan, hermanos, que las cosas que nos han sucedido, ¿verdad?, casa de Dios, esta cuarentena, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, hermano. Estamos progresando. Y yo no sé si usted no lo crea, no le cree a Dios, pero yo sí lo creo. Dijimos, vamos a abrir una reunión, vamos a abrir 2 reuniones, ya están saturadas y tenemos gente que no ha llegado. Pero vamos a abrir una tercera reunión y Dios mediante vamos a abrir esa carpa en el terreno que está cerca de la iglesia. Versículo 13, de tal manera que mis prisiones, ¿verdad?, estaba en la cárcel, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, hermano. Fíjate, no solamente el Evangelio progresaba hacia afuera, sino que hacia adentro también. Porque aún los soldados, los pretorianos, amados hermanos, escuchaban a Pablo el Evangelio. Versículo 14, y la mayoría de los hermanos, fíjate, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¡Wow! Entonces ahora con esta pandemia y con esta situación económica y con tanta enfermedad y tanta muerte, ahora muchos hermanos han cobrado ánimo, hermano, en el Señor y se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y por eso le lancé el reto, ¿verdad?, para que usted ponga su video y comparta la palabra sin temor, hermano. Porque estoy seguro que muchos no lo hacen porque tienen temor al qué dirán, hermano. Acuérdese que compartíamos el domingo que la iglesia, nosotros somos los que trastornan al mundo, hermano. ¿Y cómo lo vamos a trastornar? Por medio de la palabra de Dios, el Evangelio de Dios, que es poder de Dios para salvación. Pero dice, no te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios. Hasta el día de hoy solamente una persona, ¿verdad?, publicó su video y otro hermano, ¿verdad?, lo compartió en el WhatsApp, su texto. Y le dije que lo publicara en el Facebook, en su Facebook. Esa es la idea. Para que toda esta tribulación, ¿verdad?, los hermanos cobren ánimo y se atrevan mucho más a hablar la palabra de Dios sin temor. Versículo 18 dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré, hermano. No importa si es como estos hermanos, ¿verdad?, que están tipo cine, no importa que somos nosotros que estamos compartiendo un video en redes sociales, no importa los que todavía no abren su iglesia, ¿verdad?, no importa cuál sea la situación, lo importante es que Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún.
Fíjate, Pablo está hablando desde la cárcel, hermano. En Filipenses, cuando escribió Filipenses, Pablo estaba en la cárcel, hermano. Y algunos predicaban el evangelio por contención, para que Pablo se sintiera mal adentro de la cárcel. Pero otros lo hacían de buena gana, hermano. Entonces dice Pablo, que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Entonces no importa si estos hermanos están ahí compartiendo el evangelio en su coche. No importa si otros todavía no abren, pero están transmitiendo por Facebook. No importa si otros están publicando su video o su texto bíblico. Que pues, que no obstante, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Y me impresiona esta carta de Pablo, porque cuando está escribiendo ahí en Filipenses, se les está escribiendo a los hermanos, él está preso y le dice, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos en el Señor. Fíjate, el que está preso se regocija. ¿Y por qué se regocija? Porque sabe que a pesar de su encarcelamiento y de su opresión, el evangelio sigue prosperando, sigue creciendo. Y así mismo es hoy. A pesar de la pandemia, a pesar de todos los problemas que estamos viviendo, el evangelio sigue progresando. Porque es el plan de Dios. ¿Y sabes qué va a detener el plan de Dios, amados hermanos? Nada. Cuando empezaron los discípulos ahí en Hechos capítulo 2 y 3, empezaron a compartir la palabra de Dios. Cuando vino el Espíritu Santo y Pedro, ¿verdad?, dio su primer discurso y 3,000 se convirtieron y empezaron a hacer señales y milagros. Capítulo 3, Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración y sanaron al cojo que se sentaba ahí a la puerta, la hermosa. Y empezaron a hacer señales y milagros, y les opusieron los fariseos, los saduceos, y los querían, ¿verdad?, agarrar, los querían encarcelar, los querían matar. Y dice ahí un pasaje en Hechos de los Apóstoles que uno de los maestros de la ley, un doctor de la ley llamado Gamaliel, les dijo a los judíos, hermanos, no los detengan, no les hagan nada. Dice, porque si este consejo es de hombres, se va a deshacer solito. Pero si es de Dios este consejo, no lo van a poder detener, hermano. Entonces hoy tú y yo debemos entender que, ¿verdad?, el evangelio, lo que nosotros predicamos, es de Dios. ¿Y sabes qué lo va a poder detener? Nada. Y aunque vengan pandemias, aunque venga lo que venga, el evangelio no lo va a detener nada, hermano. Es más, ¿verdad?, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Así es que apresúrate a compartir la palabra. ¿Verdad? Los que están yendo a escuchar la palabra en su coche como en el cine, pues así se los instruyó su pastor. Los que todavía no se congregan, bueno, pues a su pastor se los instruyó. Y si a usted, su pastor le instruyó que haga un video y que suba la palabra de Dios, súbala. Porque la palabra es poder, hermano. No es usted, no soy yo, es la palabra de Dios la que va a tocar los corazones y la que va a salvar las almas y la que va a seguir progresando. En Hechos capítulo 8, versículo 8, ¿verdad?, habla después de que apedrearon a Esteban, hermano, en el capítulo 7, ¿verdad?, un varón lleno del Espíritu Santo, que hacía señales, milagros, y que los religiosos, ¿verdad?, lo resistían a tal grado que lo apedrearon, hermano, y lo mataron. Pero entre más es oprimido el pueblo, más crece, más se multiplica y el evangelio avanza. Porque después de que mataron a Esteban, fíjese lo que pasó en el capítulo 8, versículo 8, dice, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban, hermano. Ahí estaba Pablo, un jovencito, y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, hermano. Entonces agarraron a Esteban, lo mataron. ¿Qué dicen los demás? Córrele, hermano. Patitas, ¿para qué te quiero? Vámonos. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, hermano.
Versículo 3, y Saulo, Pablo, asolaba la iglesia, hermano, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Persecución, hermano, y de nuevo a la cárcel, al encierro, a la cuarentena. Pero versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos, los que salieron huyendo, hermano, huyendo, iban por todas partes anunciando el evangelio, hermano. Entonces, entre más se esforzaban estos por detener el evangelio, más crecía, hermano. Y la táctica sigue siendo la misma el día de hoy. Entre más el enemigo nos quiere oprimir, nos quiere encerrar, el evangelio crece más y más y más. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Así es que métete en el mover de Dios, hermano. Hablé también con otro hermano y lo animé. ¿Por qué no se están congregando? Vénganse, son parte de esto que Dios está haciendo. No se pierdan lo que Dios está haciendo. Y por último, amados hermanos, Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, hermano, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces todo lo que nos está pasando, hermano, nos ayuda para bien. De veras que si no hubiera habido esta pandemia, esta cuarentena, yo creo que seguiríamos los mismos, hermano. Sí, gozosos, alegres, entregados al Señor, pero seguiríamos siendo los mismos. Pero gracias a Dios por esa pandemia, por esa cuarentena, porque nos ha ayudado para bien. Yo he visto que muchos han crecido mucho en Cristo, que han tenido una vida de oración y que ahora tienen sed de Dios, hambre de Dios, y que están invitando a gente y que el Evangelio, y que todo esto ha redundado en beneficio del Evangelio. ¿Y por qué? Porque Dios tiene un plan y ese plan nadie lo va a detener, amado. Y nosotros formamos parte de ese plan. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas nos ayudan para bien, hermano. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todos los que hemos sido llamados conforme al propósito de Dios, hermano, todo nos ayuda para bien. Y va a ver cómo esto va a empezar a avanzar, a crecer, y nada lo va a poder detener, hermano. Ya se reactivó. Desde el momento en que decidimos abrir la iglesia se reactivó. Obviamente lo estamos haciendo con las medidas sanitarias, lo estamos haciendo con sensatez, con respeto, pero con fe también. Así es que, amados hermanos, entre más se oprime al pueblo de Dios, entre más se atribula al pueblo de Dios, el pueblo de Dios se multiplica. Y esto solamente quiere decir una cosa, amados hermanos, que viene una gran cosecha de almas, una gran cosecha final de almas. Así es que métase al plan, hermano, no se quede afuera. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta noche porque nos muestras conforme a tu palabra que cada vez que el pueblo es oprimido, que el pueblo de Dios es perseguido, que el pueblo de Dios es encarcelado, perseguido, más tu pueblo se multiplica y más el evangelio avanza y más almas vienen a los pies de Cristo. Te bendecimos, lo podemos ver en nuestras vidas, aún en nuestras mismas familias, con aquellos que no te conocían y que hoy han rendido sus vidas a ti. Te damos gracias, porque sabemos que toda esta cuarentena y pandemia y situación económica ha sido en beneficio del Evangelio, ha redundado
en la propagación del Evangelio. Y compartíamos el día domingo qué es el Evangelio, el poder de Dios, lo que va a trastornar no solamente a nuestra ciudad, a nuestra nación, sino a todo el mundo. Permítenos ser parte de eso, Señor. Hoy declaramos que a los que te amamos, Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amados hermanos. Y si hay por ahí alguien, ¿verdad?, que nos está siguiendo y que está viendo todo esto y que dice, sí es cierto, yo antes no quería saber nada de Jesús, pero ahora algo me ha movido mi corazón para estar viendo esas transmisiones, siguiendo estas transmisiones, y quieres entregarle tu vida a Jesucristo, bien, pues esta es una buena oportunidad, es un buen momento para que lo puedas hacer. Solamente le tienes que pedir perdón a Dios por tus pecados, arrepentirte de todos tus pecados y aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Si lo quieres hacer, vamos a decir una oración en esta hora, creyendo con tu corazón. Dile: Padre Celestial, te doy gracias porque sé que en medio de todos mis problemas y de todas mis tribulaciones, tú tienes un plan para mí, Señor. En este día, yo reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados, Señor, de todo lo malo que he hecho. Perdóname. Te pido perdón. Gracias, Dios, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz, a derramar su sangre para limpiarme de todo pecado. En este día, Señor, yo me rindo a ti. Yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Entra en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Pues entre más es oprimido el pueblo de Dios más se multiplica, más crece y el Evangelio progresa. Que Dios les bendiga, hermano. Haga lo que el Señor le está diciendo. Dele me gusta al video, compártalo con otros, suscríbase al canal y sea parte de lo que Dios está haciendo. No se quede nada más observando, amado. Sea parte de ese propósito y de ese llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Siga expectante y crea, porque para Dios no hay nada imposible. Nos vemos el día viernes en nuestra reunión, ¿verdad?, de las 7 de la noche, y con expectación esperamos ya que llegue el próximo domingo para ver cuántos llegan nuevos y para dar el banderazo a una tercera reunión, porque estamos seguros que cuando el pueblo es oprimido y perseguido y atribulado, el pueblo se multiplica. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y nos vemos el próximo viernes.